Bueno, bona tarda a tothom. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este evento, en este nuevo encuentro del ciclo Voces por la Salud, Narrativas y Acción frente al Cambio Climático. Es un placer para mí estar moderando esta sesión que tiene como título Ciudades climáticamente neutras, solución o ficción. Veremos. Lo que sí sabemos es que hoy en día la neutralidad climática es uno de los principales objetivos de las ciudades europeas, pero el concepto de neutralidad climática nos presenta una gran pregunta, que es que cuando hablamos de neutralidad climática estamos hablando únicamente de la disminución de emisiones de carbono y de, por ejemplo, la electrificación de movilidad, o quizás también nos estamos planteando transformaciones más profundas, como por ejemplo plantearnos cómo vivimos, cómo planificamos el territorio y cómo lo cuidamos. Entonces, hoy venimos precisamente a reflexionar sobre esta tensión, sobre si hay una solución real o si hay una cierta ficción en este futuro, en este escenario que se nos presenta con la neutralidad climática. Dicho esto, me presento. Yo soy Ione Ávila Palencia, soy investigadora senior de la Universidad Politécnica de Madrid y también docente del Máster en Salud Planetaria de la UOC. Y hoy tengo aquí a tres ponentes de lujo. Tenemos de entrada aquí a mi izquierda a Francesco Musco, catedrático de Planificación Urbana en el Instituto de Arquitectura de Venecia y presidente del consorcio Corila. A continuación tenemos a Beatriz Sendín, arquitecta y urbanista y codirectora de Nundo, con amplia experiencia en sostenibilidad urbana y cooperación internacional. Y al fondo tenemos a Francesc Muñoz, profesor de Geografía Urbana en la Universidad Autónoma de Barcelona y director del Observatorio de la Urbanización. Cada uno de ellos nos trae una perspectiva distinta, desde el urbanismo regenerativo hasta la planificación ecológica y la dimensión cultural de la ciudad. Bien, dicho esto, a mí me gustaría empezar, quisiera abrir con una idea que a mí personalmente me inspira, que es el hecho de pensar, o por lo menos es lo que yo pienso, que una ciudad no puede ser climáticamente neutra únicamente pensando en equilibrar el número de carbonos, sino que también es aquella ciudad que se convierte en un espacio donde las personas y la naturaleza pueden prosperar conjuntamente. Con esta provocación paso a la primera pregunta, que es que me gustaría saber qué significa en vuestras propias palabras que una ciudad sea climáticamente neutra. ¿Francesco? Puedo empezar, hablaré en inglés porque es más... Es verdad. Pero puedo responder a preguntas sí. en castellano. Mainly the neutral cities. Now also European Commission launched different programs on carbon neutral cities, but it's not something new. It's something that we debate since decades with different names. Before we were talking about sustainable cities, later than on resilient cities or anti-fragile cities. So there is an enormous list of words that define a situation that now we can define as neutral cities, carbon neutral cities. It's a complex concept that requires, could be not simplified, as also you introduced properly, with some new technologies or smartness. It's something that includes the spatial form, the physical part of the cities, obviously, include the inhabitants, the citizens. These are a fundamental part of any process of neutrality. That is not just the carbon dioxide cutting, because otherwise we think that we can solve this with some new technologies of low carbon emission initiatives. It's because include also, in my perspective, adaptation. Adaptation to the increase of climate weather phenomena that are impacting all Mediterranean cities in different ways, from storm, from impact of water, or impact of heat waves that are extremely urgent in all Mediterranean
the Mediterranean area. And it's very evident from any phenomenon that happened in the last few years, every end of a summer, at any change of a season, and any situation, and the Mediterranean is not the Northern European countries. It's a totally different approach that could be specifically designed for med areas. And med areas have many situations in common, and also we have a tradition in terms of what we can say low carbon cities nowadays, but before were simply a better way or a proper way to design a city, simply that. Perfect, thank you. Beatriz. Bueno, efectivamente, nosotros desde Nundo pensamos parecido a lo que tú estabas planteando, ¿no? Que al final el enfocar solo el desarrollo de las ciudades para conseguir que sean climáticamente neutras, en el tema de la energía fundamentalmente, que es lo que se suele hablar, ¿no? El conseguir reducir los gases de efecto invernadero, es reduccionista e incluso un poco peligroso, diría yo, o sea, bastante peligroso, porque al final estamos justificando una forma de vida que tiene un impacto bestial sobre el entorno y que es bastante insostenible, lo estamos justificando si encontramos la forma de equilibrar, ¿no? Emisiones y bueno, reducir emisiones por otros modos, tal. Y desde Nundo la idea precisamente es que esto, para que una ciudad realmente sea sostenible, sea resiliente, y que podamos hacer esa transición realmente a ciudades equilibradas en todos los aspectos, tiene que ser mucho más amplio, ¿no? Y incorporar cambios reales en la forma de intervenir en la ciudad y en el territorio. Desde Nundo, en este caso, lo que planteamos es otros modos de actuación en el entorno y fundamentalmente pasan por la resta, la reducción, la contención, para realmente llegar a ese equilibrio, ¿no? Nuestro titular siempre es como el no hacer, rehacer, deshacer para construir ciudad. Y entendemos que tiene que suponer un cambio radical de forma de pensar y de forma de actuar, porque si no estamos poniendo como parches o estamos pintando de verde, ¿no? Que yo creo que eso se hace mucho ahora. Lo de pintar de verde realidades para que parezcan que son ecológicamente estables o alineadas o equilibradas para justificar el que sigamos teniendo comportamientos similares, ¿no? Más o menos. Gracias. Francesc. En Cataluña, Beatriz, tenemos incluso antenas de telefonía móvil pintadas de verde. Fíjate, nunca mejor dicho, entonces. Simulando ser árboles. Bien, agradecer a la organización el haberme invitado. Es un placer estar con todos vosotros y compartir esos puntos de vista. El tema es apasionante, como veis, y amplio. Nos piden una primera intervención de unos 3 minutos, por tanto, dejo de los agradecimientos, pero estoy muy contento de estar aquí y felicito también a la organización y al Palau Macaya por la iniciativa. El concepto básicamente es muy sencillo, quiere decir el equilibrar emisiones. Hay una serie de elementos en el planeta Tierra, las plantas, los árboles, los océanos, los llamados sumideros de carbono, que hacen lo contrario que hacemos nosotros. Nosotros generamos emisiones y estos elementos las absorben. ¿Cuál es el problema? Que la capacidad de esos elementos en el planeta es muchísimo menor que la nuestra de generar emisiones. Y de aquí viene un poco la idea de, bueno, si reducimos emisiones podemos un poco equilibrar. Pero estoy de acuerdo que es un planteamiento bastante naif, ya se ve, ¿no? Hace falta, ya se entiende que en un contexto de emergencia climática en el que estamos ya, hace falta mucho más que eso. Pero bueno, yo soy optimista. Bienvenido sea cualquier planteamiento que pueda sumar una pieza a una nueva manera de pensar y de proyectar las ciudades que tenga que ver con todo ello. Se nos preguntaba un poco por los grandes ámbitos de acción. Es verdad, hay 3 grandes ámbitos de acción. Todo lo que tiene que ver con energía, con eficiencia energética, que es mucho. Los lugares de trabajo, la edificación, los materiales de construcción, todo lo que tiene que ver con las movilidades, y fijaos que lo pongo en plural, las movilidades, porque no tenemos una sola movilidad, las ciudades actualmente son complejas y básicamente hipermóviles. Nos movemos mucho más que nunca antes. Hay una paradoja, esto me va a representar 10 segundos más, pero en fin, hay una paradoja interesantísima. La misma tecnología digital
que debería proporcionarnos la movilidad cero, porque permitiría no movernos, nos invita a movernos aún más, porque es portable. Este tipo de paradojas que no tenemos tiempo de explorar son realmente iluminadoras, porque nos hacen ver un poco que muchas veces esos debates los enfocamos con anteojeras. Pongo un ejemplo. Cuando hablamos de cómo solucionar este embrollo, siempre vamos a la solución inmediata. Tenemos demasiadas emisiones por lo que tiene que ver con movilidad. Bueno, pues tenemos que restar las fuentes de emisión. De acuerdo, no lo voy a negar, obviamente. Pero si de verdad queremos reducir las emisiones de movilidad, no hay que atacar tanto, y no lo estoy negando, no quiero que se malinterprete, el número de vehículos, sino que debo gestionar mejor la tercera gran pata. Hemos dicho que teníamos eficiencia energética, movilidad y planificación urbana. La distribución de los usos del suelo. Lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Si los usos del suelo, las actividades, están muy próximas, yo tengo la opción de ir a pie o en transporte público. Siempre hay alguien que insistirá en ir en automóvil, ¿sí? Porque me gusta oír mi banda favorita, lo que sea. Pero tengo la opción material, física y económicamente viable de utilizar un transporte sostenible, suave, llamémoslo como queremos. Pero si los usos del suelo están muy separados, y eso es lo que ha pasado con la urbanización dispersa o con modelos urbanos que no han tenido en cuenta ello, el automóvil es la única manera eficiente y racional para muchas familias de moverse. Por tanto, la mejor manera de reducir emisiones, por supuesto, tiene que ver con el agente que las emite, pero si hago una reflexión mucho más, y acabo con esto, inteligente. Por tanto, para mí las ciudades neutras son las ciudades que primero son inteligentes. Se dan cuenta de que primero debo actuar sobre el planning, sobre la planificación, y redefinir el modelo de ciudad. Si yo redefino el modelo de ciudad, todo lo otro es mucho más fácil. Si no, me doy de bruces con muchas realidades. Y añado una cosa más. Se citaba en la introducción con mucho acierto el hecho de las realidades culturales. No nos olvidemos que hay una parte esencial y muy importante que son los estilos de vida, los deseos, ambiciones y los comportamientos de la gente. Y durante más de 80 años, no uno ni dos, más de 80 años, hemos invitado y hemos insistido, a partir de películas, cómics, arte, todo tipo de soportes, hemos invitado de manera insistente a la población a que utilice el automóvil. Y ahora les pedimos que en menos de una década cambien su mentalidad. Por tanto, sin banalizar los temas, creo que el reto es mayúsculo, no imposible, pero debemos ser debemos apreciar bastante las aristas que todo este gran reto representa, porque no es tan sencillo como equilibrar las emisiones y ya tendré esta neutralidad. Desde este punto de vista, un poco naif, estoy de acuerdo con lo que se decía, es un concepto que nos lleva a la ficción. Es imposible ser climáticamente neutro, igual que seguramente es imposible que la ciudad sea sostenible. No hay nada más insostenible que una ciudad, técnicamente hablando, porque es un sistema que necesita continuamente energía y produce continuamente residuos. Pero yo puedo hacer que sea menos insostenible. Entonces el reto tiene que ver con este tipo de pasos. Me estoy pasando, callo aquí, lo dejo, adelante. Muy bien, muchas gracias, Francesc. Bueno, me gusta porque con las diferentes visiones que habéis expresado, habéis hablado de ciudades resilientes, ciudades equilibradas y ciudades inteligentes. Entonces ahora me gustaría pasar, porque sé que cada uno de vosotros ha trabajado con diferentes ciudades, diferentes territorios, y me gustaría que me hablarais en determinados ejemplos, que en este caso van a ser ejemplos de Málaga, Venecia y Barcelona, me explicarais qué aprendizajes nos dejan estas ciudades, por ejemplo, con los intentos de avanzar hacia la neutralidad climática. ¿Qué funcionó en estas ciudades y qué no? Beatriz, no sé si quieres empezar con Málaga. Bien. A ver, el caso de Málaga, lo comentábamos antes, en realidad es uno de los muchos proyectos que hemos desarrollado en estos años, porque nos gusta decir que hacemos activismo técnico, ¿no? O sea, como el realmente promover otra forma de intervenir en el entorno a través de la planificación urbana, pero demostrando técnicamente que esto es viable, que esto resuelve y que esto aporta nuevas soluciones, ¿no? Entonces, comentábamos organizando esta charla qué ejemplos de nuestros trabajos a lo mejor muestran mejor esto que estamos hablando, ¿no?
Me venía a la cabeza el caso de Málaga. En Málaga desarrollamos con una metodología propia que nosotros tenemos, el plan de vacíos. Esto es muy interesante porque esto está promovido directamente por el Ayuntamiento de Málaga, ¿no? A través del Observatorio de Medio Ambiente Urbano. Entonces, ya hay un interés por las administraciones públicas, ¿no? Que eso es uno de los primeros puntos a destacar. Hay un interés por parte de la Administración Pública, en este caso el Ayuntamiento de Málaga, por sacar adelante un estudio de realmente cómo mejorar la descarbonización y la renaturalización de varios distritos de Málaga a través de, estudiando su dispersión urbana, ¿no? Sacaba esto el tema de estas ciudades insostenibles que en España sí que tenemos y en otros países, o sea, podemos referenciar a Estados Unidos como esta forma de urbanizar de forma dispersa tiene un impacto medioambiental, energético, bestial. Pues también en Málaga, en los distintos distritos, que, cómo estudiando esa dispersión urbana se podía llegar a ciertas soluciones, ¿no? Y entonces ahí nuestra propuesta, nuestro estudio se centró en estudiar los vacíos como espacios no edificados, ¿no? Y cómo trabajando con el espacio no edificado, con el negativo de la ciudad, podemos llegar a lugares de oportunidad en los que desarrollar soluciones en esta línea, ¿no? De renaturalizar la ciudad, de descarbonizarla, estudiando morfologías muy diferentes, ¿no? No tiene nada que ver cuando hablamos de una trama de ensanche de ciudad con las problemáticas que esto tiene, ¿no? Que una ciudad jardín, que un área agrícola. Entonces, es interesante el profundizar en cada una de las casuísticas y ver que a través de modos de actuación como los que decía antes, ¿no? De decidir no construir en una zona, no tener ese miedo a decir no construimos, no edificamos, reutilizamos lo que ya tenemos y desmantelamos lo que no necesitamos, ¿no? Entonces, a través de estos modos de actuación se llegó a un estudio en profundidad para el ayuntamiento. Decías que qué es lo más significativo, lo que se consigue. Yo destacaría esto que os comentaba de una disposición por parte de la Administración Pública, ¿no? Estos estudios y estas propuestas, si no salen por parte de la Administración Pública, es muy difícil que arranquen, ¿no? Y luego ya anima como a otras entidades y a otros foros. Muy bien. Francesco, no sé si quieres pasar al puede ejemplo ser de Venecia. interesante Sí. if I can show one image on Venice, because could be very helpful also to provide some indication. Obviously, we debated a lot before also of the neutral carbon, but we are talking of neutral carbon since 1975, more or less, the previous, and before also with the Kleber Rome, with a report, international report that already outlined what's happening. The situation is this one. The situation is this one that you see there, that the concentration of carbon dioxide in the atmosphere is increasing despite our action, despite our activities in our cities. This for many reasons, because the action activated in our cities are not enough, because the carbon dioxide is not something that knows any borders. So if you can reduce carbon dioxide in Italy, in Spain, and France, but it increase in other countries around the world. So the real difference between mitigation, carbon dioxide reduction, and adaptation is represented by the borders, because carbon dioxide reduction is something that is negative around the world, despite where the carbon dioxide is emitted, where it's produced. You can reduce the carbon dioxide in Barcelona, but maybe the carbon dioxide in Bombay will increase. So at the very end, we have to establish an international policy about that. And all the agreement, as Kyoto Protocol and other global agreement, didn't reach the main aim for which they were designed for. What we can do? Obviously, we have to pay attention in the same way
to the reduction of carbon dioxide and the impact of heat waves around the world. The increase of temperature is something that could be, how can I say, counteracted locally in difference with carbon dioxide that have an effect that is global worldwide. What we can do? Exactly the two faces of the same matter, mitigation and adaptation. How to keep together, in my point of view, the carbon neutral cities has to keep together the two things. We cannot divide the carbon dioxide from the rest. What's happened in Venice in this perspective happens exactly, I show you just one image, that is one. Venice, how can I say, responded to the carbon, to the climate change effect in different ways. Very controversial. It's a city that is full of opposite and forms of controversial in the same moment. Since the 2020, we have the closing of a system, the Moses system that closed the Lagoon of Venice operating. This means that the phenomenon of high tide, that is a natural phenomenon, is not sea level rise, it's a natural phenomenon, now is counteracted. Now if you arrive to Venice in any period of the year, the city is not flooded by water. But until 2 years before, what happened this? The big flooding of 2019, November 2019, is actually 2 months before the impact of COVID around the world. So Venice was very evident, it was a very weak city, because it has not a defense system to counteract the impact of climate change. What have been done until now? Different things. The Moses system is working. It's not a defense for climate change, but could help in the meantime for 5 decades, 4 decades, 50 years. It's not something forever. It's something that could manage the cities for 5 decades maximum. Rather than, after that, the sea level rise effect in Mediterranean will be very evident. So the Moses system will be not more enough. What have been done until now? We designed a big plan for the city, an adaptation plan, to try to put into a system different measures that try to reduce the risk of impact on the city. Reduce the risk of the impact of the cities that requires 2 levels of action, the historical town and the mainland. Venice is a very complex system that tries to keep together the lagoon, the old town that all of us knows around the world, with every evidence in terms of maintenance of cultural heritage, maintenance of cultural cities, maintenance of historical cities. But Venice is something quite bigger. Venice is something that now occupy more or less all the coastal line of Veneto region. The metropolitan city of Venice is something around 1 million inhabitants. The historical town, 50,000 inhabitants. This means that the attention of Venice could be an attention of a system that include the lagoon, include the coastal line, include the mainland, include the big basin of rivers that have an entrance directly in the Lagoon of Venice. It's a complex system that has been to keep at the same time maintaining the balancing of the Lagoon of Venice that is a natural system but at the same time is artificial. Usually we say regulated system, regulated lagoon. It's not something natural. It's something that you stop to maintain, disappear in 2 decades, not centuries, 2 decades, because the system of lagoon is something that is artificially orientated and artificially managed. So we can do what we have done until now, many things. Now there exists a big authority to try to manage all the actors, but it's a topic that we'll discuss later. But in the
point that I wish to stress is the complexity of a city, the presence of a historical town, the presence of a mainland, the presence of a lagoon that between natural and artificial, and the presence of the border with the marine space, with the sea. That is another point that is absolutely fundamental, because the line that separates Venice from the sea is very, 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 very thin. It's the Lido Island, that is something that is 500 meters, less than 500 meters in length, and it's quite long, obviously, but it's a very thin line that separates the lagoon with the sea. This complexity requires a complex solution, obviously. MOSE is part of this scenario, but it's a measure that has been designed for the high tide, not for global change. This means that the debates on Venice, that is still controversial, is still going on, but at least started in a situation that now the activities in the old town restarted, in the sense that until the beginning of 2020, without MOSE working, 3 months ago, 3 months during the year, you had the phenomenon of high tides, the impact of the economic system. Obviously, Venice has also other problems that are related, for example, for massive tourism, but it's another issue. That is overlapping problems on the city. Good, thank you. Francesc, si vols parlar de Barcelona. Como antes hablé un poco más, ahora puedo hablar un poco menos, así me ahorro críticas, porque me toca hablar de Barcelona y obviamente todos tenemos opinión, ¿no? Un apunte sobre el tema de la urbanización dispersa, que es verdad que siempre tenemos la imagen de que eso es la ciudad norteamericana sobre todo. En el Observatorio de la Urbanización, nuestro grupo de investigación en la Universidad Autónoma, hemos contado todas las casitas unifamiliares construidas en la provincia de Barcelona. Son 311 municipios durante 20 años, precisamente cuando coincide con la bonanza económica, desde el 2005 al 2025. Ahora estamos, desde el 1985 al 2005. Ahora estamos calculando del 2005 al 2025 y cuando acabemos tendremos casi 50 años, medio siglo de evolución del territorio. Lo que nos sale del cálculo de la vivienda construida en esos 311 municipios en la provincia de Barcelona entre 1985, por tanto ya tenemos ayuntamientos democráticos y tenemos planes urbanísticos, ya no hablamos del franquismo, 1985 y el 2005, es un ritmo de construcción de casas unifamiliares de una casa unifamiliar nueva por hora. Lo repito, 311 municipios, 20 años, porque si haces un cálculo de un año, bueno, igual aquel año hubo una explosión, no, 20 años, por si nos equivocamos. 20 años, 311 municipios, ustedes dividen el total de vivienda y ven la total de vivienda que corresponde a vivienda unifamiliar, casas pareadas y casas aisladas, y eso lo van dividiendo por unidad de tiempo y les sale 1,19. Es decir, que esta reunión que nos ha traído aquí hoy, que nos llevará un par de horas, con este estándar de territorio no inteligente, querría decir que cuando acabáramos tendríamos 2 casas y la piscina de otra. 1,19 por 3, ¿sí? Construido en el territorio. Es decir, que este tipo de realidades que pensábamos que nos eran muy ajenas, las tenemos en nuestro territorio y no las hemos reconocido o no las hemos podido reconocer en toda su extensión. Eso por un lado. Después, me interesa mucho, voy a hablar de Barcelona, no pasa nada, pero me interesaba la perspectiva de Musco, del profesor Musco, cuando él introducía el hecho de comparar mitigación y adaptación al clima. Es verdad que si hablamos de ciudades climáticamente neutras, nos estamos centrando en las emisiones y, por tanto, eso tiene que ver con la mitigación. La mitigación climática tiene que ver con reducir emisiones porque nos concentramos en las causas del cambio climático. Y, por tanto, la causa del cambio climático son las emisiones. Si tú reduces emisiones, pues atacas a la causa. Problema, no ver resultados enseguida. ¿Sí? Eso es importante, va a salir después. La adaptación es algo completamente diferente, pero complementario. Quiere decir que tú te adaptas a una nueva situación climática y te adaptas a nuevos riesgos que aparecen. Musco se refería a las
olas de calor, las lluvias torrenciales, etc. Lo vemos cada día, ¿verdad?, en el territorio. Entonces tú no estás atacando las causas, sino que te estás concentrando en los efectos. ¿Se entiende la diferencia, no? Por un lado me concentro en las causas, por otro lado me concentro en los efectos e intento adaptarme. Si me adapto soy menos vulnerable y si soy menos vulnerable soy más resiliente. Si soy más resiliente soy más inteligente. No hay que separar estas dos esferas, pero políticamente hablando, y ahora aterrizamos en Barcelona, tenemos aquí un problema de facto. Y es que las soluciones de mitigación, que son las más prometedoras, tardan mucho en verse un resultado. Y cuando digo mucho, es mucho. Es 1 o 2 generaciones. Es así, porque Musco nos dice encima que además, por mucho que bajes emisiones, si en India, como ya nos han dicho, van a utilizar carbón hasta el 2070, ya me dirás, ¿no? Por tanto, si tienes que esperar 2 generaciones, a ver, explícale a un alcalde o una alcaldesa que tiene 4 años para ser reelegido o reelegida, que tiene que invertir en mitigación. Lo que acaba pasando es que se invierte mucho más en adaptación porque los resultados son mucho más obvios. Y además siempre implican transformar físicamente la ciudad y eso se ve. No lo estoy criticando, por supuesto, no lo estoy criticando. Pero cuando tú tomas el ejemplo que sale en todos los medios, ¿no? La plaza de agua de Rotterdam, un proyecto que ha ganado el Premio Europeo del Espacio Público Urbano, fantástico, que es una plaza que está diseñada para que se inunde cuando haya lluvia torrencial. Por tanto, cuando haya una lluvia torrencial, ese exceso de agua en tan poco tiempo no va a llegar al alcantarillado inmediatamente y, por tanto, no va a colapsar el alcantarillado y la ciudad no se va a inundar. Voy a retener el agua en ese tipo de lugares, en esas cubetas de contención, y después, cuando pase la tormenta, el agua irá poco a poco al alcantarillado. La cantidad de agua asumida será la misma, pero con un ritmo diferente y, por tanto, ¿qué habrá pasado? Me habré adaptado a una situación de riesgo. Seré menos vulnerable, seré más resiliente. Pero no habré reducido emisiones y no estaré haciendo nada en términos de mitigación. En Barcelona, si hacemos un poco la lista de los temas en los que se ha trabajado, es bastante obvio que las soluciones que han tenido menos crítica y que por tanto se han trabajado más son aquellas de adaptación. El Pla de Sombras del gobierno actual o los refugios climáticos del gobierno anterior. 11 escuelas de Barcelona que se proponen como prototipos, un proyecto interesantísimo, de lugares frescos donde puedes llevar a la población vulnerable cuando hay una ola de calor muy fuerte. Este ya es un tema de salud. Por tanto, si tienes lugares frescos, esas personas que pueden estar en riesgo de morir, no morirán. No estás evitando que haya una ola de calor en el futuro, pero te estás adaptando a una situación donde vas a tener más olas de calor y vas a ser más resiliente y vas a producir salud. Si miramos un poco, decía, los proyectos, vemos que la gran mayoría de ellos tienen que ver con la adaptación. Y son los que menos se critican. Los que tocan la mitigación, emisiones, son los más criticados. Y obviamente ya estáis pensando todos en las superilles, ¿sí? Que habría que decir que el proyecto de superillas, si alguien tiene curiosidad, para entenderlo bien, no como os he explicado, ustedes tienen que ir a la fuente original, que es el proyecto que hace la Agencia de Ecología Urbana de Salvador Rueda hace más de 20 años. Lo que se ha venido a aplicar es una mínima parte y, a mi modo de ver, modestamente, bastante descontextualizado. Pero en todo caso, aún así, bien, no tenemos tiempo y no es el lugar hoy de pasar revista a toda la, creo que no exagero, ¿no?, a toda la luz de críticas furibundas a un proyecto que era un proyecto de mitigación. Por tanto, aquí tenemos un problema, no solo en Barcelona, sino en otras ciudades. Mi diagnóstico en Barcelona es que, obviamente, como ya se entiende, deberíamos cambiar eso. Deberíamos intentar hacer mucho más por mitigar, manteniendo el nivel de actuaciones que hemos hecho en términos de adaptación, porque son dos cuerdas de un mismo sistema. Y es lo que nos ayuda, y esto saldrá después, es lo que nos ayuda a generar salud a partir de esta lucha contra el cambio climático. Muy bien, muchas gracias. Beatriz, No, ¿querías te añadir? iba a preguntar, Sí. no sé si todavía podemos comentar o prefieres que... Sí, añade. Porque Sí. a raíz de lo que vais comentando me surgen como muchas otras ideas que yo creo que están alineadas, ¿no? Solo por comentar algo de lo que decías ahora.
justo a colación, hay y hablando de la importancia de la planificación urbana en el control climático y en ciudades más sostenibles y resilientes en general, saco a colación una fórmula, ¿no?, que sacaban ya Salvador Rueda hace 20 años prácticamente, que hablaba de la relación entre complejidad y energía, ¿no?, en una ciudad. Que cuando aumenta la complejidad en la planificación urbana y en la ciudad, se reduce la energía. Un poco lo que decías tú, ¿no? Una ciudad compleja, que tienes todos los usos cerca, que tiene todo lo que puedes necesitar en el día a día en una distancia asequible para una persona a pie, necesita mucho menos energía. Una cosa que es como muy lógica, pero bueno, hizo falta como esta fórmula matemática para ponerlo en relieve. Y bueno, que la importancia de la planificación urbana en estos temas, pero además en línea, pensando que necesitamos reconducir una planificación urbana cada vez más adaptada a la incertidumbre, ¿no? O sea, cuando hablabas ahora, si de mitigación, si adaptación, yo creo que uno de los problemas que tenemos es que tenemos una planificación urbana, vivimos con planes urbanos de hace 30, 40 años, ¿no? Exacto. Todavía. Entonces, las realidades de hace 30, 40 años no solo no son las mismas que ahora, sino que ni las de hace 10 años o 5 son las mismas, ¿no? Entonces, a nivel medioambiental, a nivel energético, a nivel sanitario incluso, ¿no?, emergencias sanitarias, a nivel humanitario, con las migraciones, o sea, son tantas las incertidumbres y las emergencias que tenemos ahora, que si realmente queremos ser resilientes tenemos que tener una planificación que tenga esta cintura, ¿no?, y que tenga esta posibilidad de adaptación a la incertidumbre que se nos viene. Yo, si la moderadora me lo permite, doblo la apuesta. 30 segundos. El problema es aún más grave porque bueno, sí, te lo compro, sí. El problema es aún más grave porque los conceptos que han anclado la planificación ya no sirven o servirían de otra manera. La gran mayoría de políticas urbanas que tienen que ver con la protección civil, hace poco hablábamos de incendios cada día, ¿no?, se basan en la idea de la emergencia y la urgencia. Emergencia se refiere a un evento que pasa de tanto en cuanto o muy de tanto en cuanto, no es una situación constante. Bueno, hasta que no aprendamos que esto es acabado, necesitamos políticas de protección civil que entiendan que aquella vieja idea de emergencia para algo puntual, ocasional, no es lo que tenemos ahora. Y cuando hablas con los bomberos te lo explican. El método para apagar fuegos debe ser otro. Porque los bomberos, simplificando mucho ahora, había como dos claros métodos. Apagar fuego urbano, vamos a decir así, pues escalera para salvar a la gente y manguera, y fuego en bosque, que tiene que ver con medios aéreos y la infantería, ¿sí? Claro, cuando tienes los incendios ya vamos por la 7ª generación, ¿sí?, es otra cosa. Tú ves el fuego, parece lo mismo, pero es otra cosa. Es muy virulento por una serie de procesos que ahora no vamos a explicar, pero necesitas un método diferente para contrarrestarlo. Por tanto, es muy importante lo que dices, pero incluso hasta el punto de tener que revisar los conceptos que han inspirado tradicionalmente la planificación. Pongo el ejemplo de la emergencia, como antes ponía el ejemplo de los usos del suelo, como muchos otros. Por tanto, urge, eso es un trabajo para los urbanistas, repensar la planificación con conceptos y palabras nuevas y con nuevos contenidos para las palabras viejas. Ya, damos la palabra a Chesco. Un minuto. Muy bien. The problem is that the concept that we are debating today has to be included in the ordinary spatial planning system of our cities. Instead, in most of the cases, it's something that we had. We had some neutral policies, we had some adaptation policies, we had some parks and green spaces in the most of the cases, our urban plans are not enough, are not updated in this perspective. The problem are of different sides. The time of planning, we plan and
takes 20 years to debate in the council or so. And before transforming cities, we take decades. So we don't have many time to adapt, to increase the resilience of our urban areas. Because of that, the concentration of carbon dioxide continues to increase, and the temperatures are continues to increase. It's scientific data. It's not something that we debate on. It's scientific data. And we don't have enough time to debate, oh, well, it's better this solution or this not, or is good or not, to include adaptation in our cities or include structural policies of carbon neutrality. It's not something that we solve with ecological Sunday or increase the, how can I say, pedestrian areas. It's something more structural. And we have to do in Barcelona, in Venice, in all European cities, and furthermore. Because if we look at what's happening in the United States or in Eastern Europe, more than carbon dioxide emission. Muy bien. Bueno, me gusta porque la verdad es que con vuestras intervenciones está saliendo mucho el tema de mitigación versus adaptación. Habéis tocado temas, incluso conceptos como la complejidad, la incertidumbre. Y en este caldo de cultivo creo que es muy importante pensar también en qué actores es necesario que se involucren y lideren todas estas diferentes acciones, tanto de mitigación como adaptación, y cómo se deberían distribuir las responsabilidades de estos actores. Me gustaría oír cuál es vuestra visión con respecto a esto. ¿Quién quiera empezar? Empiezo yo y hablo. Esta es difícil. Empiezo yo, intento hablar poco. Una pregunta política. Es esencial, no, esta vez va a ser porque es un tema muy delicado. Es esencial redefinir la manera en la cual hemos trabajado la participación ciudadana. La participación ciudadana no es decidir sobre un proyecto. Eso es lo que hacen los técnicos y deben hacerlo bien. La participación ciudadana es hacer parte de un proceso en el cual se deciden alternativas de futuro para el territorio urbano, con consecuencias diversas que yo debo conocer y me las deben explicar. Lo traduzco de otra manera. La participación ciudadana no es un fin en sí mismo. Es una manera de generar una sociedad mucho más involucrada con los problemas para incluso proponer escenarios de cogestión y autogestión. Hasta que los propios ciudadanos no sean parte de la solución y lo vivan así, y no es tan utópico ni es tan difícil, hay maneras y hay experiencias de invitar a que los propios ciudadanos, por ejemplo, de un barrio, de una calle, vivan este proceso de otra manera. Hasta que esto no suceda, que los propios ciudadanos sean actores vivos y activos en este proceso de toma de decisiones conjunta, seguiremos anclados en esta participación cosmética y banalizada que solamente sirve para agotar presupuestos. He prometido que era breve y breve. Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, creo que es necesario tanto por los resultados, o sea, el saber de primera mano cuáles son las necesidades o las sensibilidades del último receptor de las intervenciones, es básico, tanto en el inicio del proceso como en el final, y un acompañamiento durante todo el proceso. Ahora, es necesaria y es fundamental la parte de los técnicos, ¿no? Y entonces creo que, como comentabas, ¿no? Yo creo que se ha pintado, antes se pintaba de verde, hablábamos de pintar de verde, ahora se pinta de participación muchos procesos, en partes o en fases de un proyecto en las que no tienen por qué saber la población, ¿cierto? Es que no son útiles. Claro. Ahí no son útiles. Entonces, sí, pero sobre todo yo creo que el punto básico de esa participación es el empoderarse, ¿no? Sí. El realmente ser consciente de que tú eres un elemento y un promotor de una serie de cambios que crees necesarios. Entonces, eso es básico. Bueno, supongo que iremos aprendiendo, pero yo creo que en muchos sentidos estamos desaprendiendo. Se hacía mejor participación en los años 60. Tú ayudas a aclararlo mucho. O sea, tenemos como 3 momentos en todo proceso de cambio urbano. La diagnosis, ves cómo está el tema y generas un proceso de cambio. El proyecto, y después tienes que monitorizar si el proyecto ha funcionado o no. Nos hemos
en Caparrat. Empeñado. Nos hemos empeñado en que la gente participe en uno de los momentos, el del proyecto, compitiendo con los técnicos, cuando en realidad podrían hacer mucho en la parte de diagnosis porque viven en el lugar y pueden dar su opinión y son los mejores agentes para monitorizar. Por tanto, no es tan difícil. Nosotros, solo un último apunte, tuvimos el lujo de acompañar a una plataforma de asociaciones vecinales que pedían el cambio de uso de un campo de golf público, pero un campo de golf en el centro de Madrid, a un parque que además daba servicio a muchos distritos, ¿no? Y fueron 10 años de movimiento, de empuje, ¿no? y una capacidad bestial de unas asociaciones para realmente empujar y luchar por lo que ellos querían, ¿no? O sea que y finalmente lo consiguieron, 10 años después, pero lo consiguieron, ¿no? Lo que quiero decir es que al final hay esta capacidad de empuje y de cambio por parte de la población y de cambio de la perspectiva, conseguir ese cambio de perspectiva por parte de la administración pública. O sea, se puede conseguir, ¿no? Pero, bueno, hay que ver cómo se hilan todos los agentes. All the actors, stakeholders that are also mentioned by colleagues. The real issue, in my point of view, is the continuity of a public action on our citizens. Because the carbon neutrality of the capacity of our cities to be adaptable to a global change and the effect of global change is something that has been continuously, despite who is in charge of a local government. Right, left, it doesn't matter. Some elements should be continuous, because otherwise it's something that we continuously debate if, oh, well, it's right or not to do adaptation or to do neutrality in our cities. It's a topic that could be not any more discussed on the political perspective. Unfortunately, it's still a topic that is part of some agendas, public agendas, and in other agendas are not inside, are not included. It's a real problem. Look again what happened in the United States in 24 hours. Change of government, and all the policies related to climate adaptation has been cancelled in 24 hours. It's a matter also of, obviously, the United States is very different from Europe because our institution, European local institutions, Italy is very similar to Spain, to, in general, Mediterranean, Southern Europe countries. We have a different kind of resilience. Despite change of government, local authorities have a kind of independence to operate in some local policies and takes time to change things. But it's not, how can I say, neutral use of a word that in the United States happened what is happening now, because we can reduce our carbon dioxide and in the other side of the world are increasing the carbon emissions at the same time. So the real issue is that, especially looking at what's happened locally, the citizen involvement, the process of include local inhabitants in the process, is something that is within the process, exactly as also the colleagues said, but not to decide if we want a green road or a grey road only. It's obviously in the local decision, the involvement in the neighborhoods is fundamental, but also for commitment, because we cannot do neutral cities without the different behavior of citizens, local inhabitants, to accept a new solution, to accept a new way of behavior in our cities. It's something fundamental. Also because cities are not only made of public spaces or public property. Most of the cities are private. So local authority can provide the scheme, the decision, the plans, but we have to involve the private sector in the process. The private sector is fundamental. It cannot be only the municipality, the Chamber of Commerce, and the Portal Authority. It has to be included the private sector, the enterprises system, association of enterprises.
Luckily, in most parts of Europe, I've seen this in Italy, in Venice in particular, enterprise associations are starting to understand that, well, my enterprise is flooded 3 times this year. Flooded 3 times this year. What we are doing to avoid that my enterprise are not flooded 3 times a year? Is the economic impact? It's not ecologism. It's economic impact on the enterprises. And in this sense, the situation in Venice is quite representative exactly for this dualism, old cities, mainland. Mainland with kind of problems related to excess of water, but it's another kind of problem that of a problem inside the lagoon. Different solutions for the same cities, for 2 parts of the same cities, completely different solution. And adaptation requires, for this point, before I try to stress the difference between adaptation and mitigation, that also European Union sometimes makes some mistake in my point of view, because seems that nowadays we don't speak anymore of mitigation and adaptation. Now we say neutral cities. Okay, we say neutral cities. It's a new reframe. It's the new European policy that addresses the new concept of neutral cities. But we didn't stop. We didn't finalize adaptation and mitigation. We're still ongoing. Look at the schema, the graphic I showed you before in terms of increase of carbon dioxide emission at global level. So the old slogan, think globally and act locally, is still on the main perspective that we have to keep on. Our cities can be neutral to the climate, requires the combination of stakeholders and actors that are private and public together, because the public should be design the policy, but also the private has to be part of these policies. Otherwise, we don't change our cities. We try to do some solution. We increase in some way also the capacity to move citizens instead than with a car, private car, to public service, public buses or public transport. But it's not structural. We have to operate in an integrated way. So public policy that act the combination of a private sector. That is fundamental. Otherwise, we do something that is quite, say, decorative, say, no? I don't know. Yeah. En este sentido, si me permites, sí que quería sacar un tema que relacionado con los agentes implicados en las ciudades y su impacto y la formación, ¿no? Sí. Me parece importante. O sea, creo que al final la formación y la información. Lo que pasa que, bueno, de la información últimamente nos podemos fiar menos, ¿no? Pero de la formación, si analizamos la situación, la mayoría de las grandes decisiones que se toman y que tienen impacto en la ciudad y en el territorio están tomadas por personas que no tienen por qué tener formación en estos temas, ¿no? Políticos, ciertos puestos públicos, aunque eso sí que si son técnicos, pues sí, pero promotores privados, ¿no? Que pueden saber mucho de un área, ¿no? Pero no tienen por qué saber ni de nuevas tecnologías con menor impacto, ni de planificación urbana, nosotros trabajamos con muchos concejales de urbanismo que no tienen ninguna formación en planificación urbana, ¿no? Entonces, sí que me gustaría poner el punto en la necesidad de formación, en la necesidad de conocimiento real para poder tener un impacto positivo, ¿no? De todos los agentes en general, pero bueno, sobre todo de los que tienen pues, más poder de decisión, obviamente. El dualismo información-comunicación es fundamental porque las dos cosas tienen que trabajar juntas, ¿no? Es informar la población, pero al mismo tiempo tienes que involucrar a los habitantes y los ciudadanos en los procesos de transformaciones urbanas. Sí. Si no, no es efectivo al final, ¿no? Como transformación. Bien. Me gusta que realmente habéis tocado habéis mencionado los diferentes ámbitos, ¿no? Habéis hecho énfasis en la administración pública, los técnicos, la ciudadanía, el sector privado. Me encanta que lo hayas mencionado porque creo que muchas veces en las conversaciones sobre acciones de mitigación o de adaptación
se centran mucho en el papel de la administración pública, pero al final el sector privado tiene un peso muy fuerte. Claro, cuando tenemos tantos actores en una situación de toma de decisiones, se generan tensiones, porque al final muchas de las acciones o las políticas que se quieren llevar a cabo chocan con intereses económicos. Has hablado también de compromiso y también has hablado de formación, tú, Beatriz. No sé si dentro de todo esto que estamos debatiendo tenéis o podéis aportar alguna idea o solución de cómo realmente se podrían gestionar estas tensiones entre estos diferentes actores. Y realmente, si gestionando estas tensiones es el paso que debemos hacer para que la neutralidad climática, en lugar de ser un eslogan que parece que sea ficción, pueda ser realmente una solución real. Una. No, está abierto. No. La solución no. Podemos debatir. O sea, ¿cómo creéis que se pueden gestionar estas tensiones entre los diferentes actores para que realmente podamos seguir avanzando? Porque creo que parte del problema que tenemos hoy en día es que, como bien decías tú, Beatriz, como bien decíais todos, hay muchos datos, hay muchas propuestas, pero cuesta avanzar. Y cuesta avanzar precisamente por esta complejidad de múltiples actores que forman parte de esa fórmula, ¿no? Entonces, y hay muchas tensiones. Si tenéis, sé que es muy compleja la pregunta, pero aquí estamos para reflexionar. No, it's very complex, obviously, but there is at least a couple of things that we must do. All local authorities, all regional government in Europe, but also in other parts of the world, have at least two instruments, spatial planning instruments, urbanism, in the most part of the world, the municipality has to do an urban plan for the city. Mm-hmm. We have to include not something that is simply decorative, whereas we discuss a little bit about climate. No, the urbanism, the urban plan is the one, maybe the unique instrument that all the municipalities around the world have, in particular in Europe, but also around the world. We must include permanently in the urban rules, in the urban schemes, in the organization of the cities, all the aspects dedicated, elements dedicated to the urban climate neutrality or adaptation, or whatever you want to call it. This not happened everywhere. It's starting to happen. In Italy, if you look in Italy, well, some regions say, well, climate, we'll see. Yes, but not compulsory, please. No, yes. No, some regions, it's very jeopardized, the attitude to this. Some region introduced this, before is compulsory, then, well, but maybe it's voluntary based. We cannot do voluntary-based climate policies anymore, because the time is finished. The time is finished, so we have to include in all the public policies the indication that any public money, any euro spent publicly, have to be in balance with the global climate. We don't have any time to change. It's not something to discuss, because otherwise happen exactly what we have to discuss to the new mayor, we have to discuss to the new councillor, we have to discuss with the new director of urban planning of the municipality, and I see everywhere. Last week I went to speak 1 minute in Rome. It seems that every time we have to explain again everything. Explain again about this climate change. Oh, yes, maybe. No, not maybe. Not maybe. Because look at just without being a scientist, look at the average temperatures in Southern Europe cities of the last 20 years, not 2 centuries, 20 years. Look at them just without being a scientist. We do something or not? And we have a solution. Technically, we know
how to operate in our cities. And because of intervention, our cities require years, not months, years. Before we have done many things. Obviously, Barcelona is an advanced city for many solutions, respect to other European cities. The same happens in some northern Italy cities. But if you look to the south, if you look to some eastern part of Europe, if you look around, not all the cities have as a priority in the public agenda the climate neutrality or whatever. Now there is also different European policy, different European fund that permits to help our cities to increase the capacity to react to the global change. But it's a matter, we are guessed by the Instituto de Salud Pública. No? The impact on our salud, our health, is evident. It's totally evident. But the increase of the temperatures is demonstrated that the increase of the temperature, not for 2 days, for 4 months, is have an impact, economic impact on our health, or also on the quality of life, obviously. So I think that the only solution is that we cannot spend any more time to explain it to the new mayor, to the new councillor, that we have to do this. Should be a global agreement, common agreement in our cities that anyone declared that wanted to do the new mayor, the new director, the new something from the political part has to say that one of the top points in the agenda, public agenda, should include climate initiatives in a structural way, not something that I put some trees in a park and say that I'm doing. Creo que has dado en un punto clave que antes ha salido también, que es el tema de la salud, ¿no? Realmente el factor salud creo que tiene un peso que da mucha fuerza, porque al final es un concepto que todos entendemos y que al final cuando estamos hablando de salud estamos hablando de vidas, ¿no? Entonces quizás el argumento de salud podría ser un argumento conector de los diferentes actores y los diferentes sectores que estén involucrados en la toma de decisiones. No sé si Beatriz, Francesc, ¿queréis añadir algo más? No sé, yo estaba pensando cuando decías, ¿qué medidas? Pues a mí se me ocurrían dos. Una es seguramente muy radical, pero es que creo que la situación lo merece. Y es plantearnos qué pasaría si no pudiéramos construir nada más en Europa en los próximos 100 años. No podemos construir nada más en 100 años. ¿Qué pasaría? Nos buscaríamos, ¿no?, otras vías de aprovechar al máximo todos los recursos que tenemos ya, de poner en valor lo que ya tenemos, ¿no?, de repensarlo y reutilizarlo, de proteger lo que tenemos con mimo, ¿no?, como se hacía antes, ¿no?, y no como este consumo desaforado en el que estamos metidos, ¿no? Entonces, eso afecta efectivamente a la emisión de gases, pero también a la forma de cómo entendemos estar en este mundo y ocupar este territorio, ¿no? Entonces, creo que cambiaría mucha perspectiva si nos hiciéramos esta pregunta. Y luego, creo que en lo que tenemos que trabajar sobre todo es en mecanismos de colaboración entre agentes, entre entidades. Creo que en este sentido, por ejemplo, la Comisión Europea está siendo muy lista, muy inteligente algunas de sus propuestas, por ejemplo, en temas de convocatorias, de fondos de investigación y tal, obligando a que haya esta colaboración, ¿no?, para poder entrar en estos mecanismos, esta colaboración de distintos agentes, de distintos países, distintos entornos, ¿no?, obligándonos a comunicarnos, a buscar soluciones juntos, ¿no? Entonces, si somos capaces de sistematizar esos modos de colaboración, de comunicación y de colaboración, pues creo que llegaremos a soluciones más efectivas. Yo creo que hay como una gran medida muy clara a mi entender y después se declina en muchas otras a partir de los 3 ámbitos que comentábamos, ¿no? Los que toman decisiones político-técnicas, los habitantes y todo el sector privado, que tiene que ver más con una lógica más económica.
La gran necesidad que tenemos es generar un nuevo contrato social sobre estos temas, dada la situación de urgencia. Esto pasó con el COVID. Se generó un estado de opinión político, social y económico. Por tanto, no es imposible. Lo dramático es que tengamos que llegar a escenarios de pandemia, pero los datos del profesor Musco creo que son muy evidentes que no es una situación que admita discusión. Nota a pie de página. Esta mañana en mi clase en Ciencias Ambientales en la Autónoma, un alumno me discutía el cambio climático, un chico de 21 años. En fin. Entonces, esta es la principal idea, generar este marco, un nuevo contrato social por el clima, que implique cambiar muchas cosas, todos. Desde el punto de vista de los que toman decisiones políticas, como decía el profesor Musco también, necesitamos dejar todo lo que tiene que ver con el clima al margen de los cambios de color político. Debería haber una especie de blindaje que haga que sean políticas de larga onda y, por tanto, que se mantengan en el tiempo. Si son políticas que duran poco tiempo, que se pueden desmantelar con el siguiente cambio político, no hacemos nada. Por eso hablo de contrato social, porque habría que generar un acuerdo de que eso fuera así. Puedes cambiar otras cosas, pero las políticas de clima, eso está aceptado que no se pueden cambiar, porque se ha generado un consenso. Aparte de la formación, que coincido, ¿sí?, para tomar mejores decisiones, no tanto por no saber, sino por lo que decíamos antes, por no tener diagnosis actualizadas de cómo son los mecanismos que alteran el clima ahora, en el 2025. No es que sean ignorantes, no, es que a veces el esfuerzo de actualizar las diagnosis no es fácil. Y cuando hablas con técnicos municipales en la escala local, te comentan que entre la burocracia, las gestiones, pues no queda tiempo para actualizarse con nuevas diagnosis. Esa podría ser la función de la universidad pública, sobre todo, proveer de diagnosis a quienes toman decisiones. Bueno, eso es un gran paquete. Segundo paquete, las personas, los habitantes. Debemos entender que hay que aceptar un cambio de mentalidad, que tiene que ver con decisiones individuales. Pues sí, pues la era del coche, pues hay que replanteársela. La era del coche para todo. Y por tanto hay que hacer, no quiero decir sacrificios porque no es tanto, simplemente es ver la realidad de otra manera. Yo conozco personas que iban en vehículo contaminante y que han descubierto, como si fuera una gran sorpresa, la línea ortogonal de bus en Barcelona. Paréntesis, esto funciona para según qué movilidades dentro de la ciudad. Para algunas sí, para otras no. Pero para algunas sí. Y por tanto aquí estás rescatando cuota, ¿no? Otro ejemplo. En Barcelona, si tú quieres utilizar en bicicleta, tienes que ir en bicicleta a todo sitio. Porque es muy difícil que la bicicleta pueda acompañarte tú cuando haces y utilizas la multimodalidad, que es el secreto para tener una movilidad sostenible, no tener muchas bicicletas o muchos kilómetros de carril bici, sino que los carriles bici pasen cerca de los lugares donde tú puedes cambiar de modo de transporte. Si yo tengo un abanico de opciones de transporte público amplio, bueno, la cosa ya empieza a cambiar. Esto exigiría mucho más detalle, pero quiero acabar. Por tanto, cuestiones de cambio para los técnicos o políticos, cuestiones de cambio para las personas, que eso tiene que ver con temas, yo creo, clarísimos. Debemos tener ya un currículum escolar completamente diferente. El tema del cambio climático debe estar en el currículum escolar, como las matemáticas. Y finalmente, todo lo que tiene que ver con las actividades económicas, el sector privado. Durante todo el tiempo de los últimos 2 siglos, desde la Revolución Industrial, hemos planteado un axioma que es falso. Y es que el éxito económico se calcula a partir de los beneficios después de una serie de costes que tienen que ver con lo que cuesta obtener materias primas, pagar unos salarios y pagar un capital fijo. Y después tú calculas el precio y tienes un beneficio. Bueno, ¿y los riesgos ambientales? Los riesgos e impactos ambientales nunca los hemos incluido en el cálculo del beneficio. Si los incluyes, el beneficio baja. Y eso es lo que hay que cambiar, es muy difícil. Pero para dejar una nota de optimismo, ¿no? ¿A quién iba a imaginarse hace 5 años que el debate sobre el turismo en Barcelona iba a tener, desde el punto de vista privado, este cambio de color, ¿no? Con operadores turísticos que empiezan a entender
que no podemos mantener el turismo como una actividad al margen del resto del sistema, ¿no? Que es lo que pasa con el turismo, pero ese es otro debate. Por tanto, habría que conseguir marcos globales de funcionamiento para que las actividades económicas pudieran tener mecanismos ágiles para incorporar todo el daño ambiental que causamos. Y esa es una batalla, esta es otra batalla. Por tanto, tenemos temas pendientes en relación a las personas, en relación a los habitantes, en relación a los que toman decisiones en el sector público y en relación al sector privado. Y si todo esto pudiera alinearse bajo esta idea general de que necesitamos acción, sí, acción, como decía el profesor Musco, pero en el largo plazo, porque si no, no nos sirve, entonces empezaríamos a estar mejor pertrechados y preparados para hacer frente a este reto, que es mayúsculo. No es imposible, pero es mayúsculo y debemos entenderlo. Y parece que no lo entendemos, ¿no? Y por tanto hay que huir absolutamente de estas soluciones cosméticas y banalizadas y que sirven para el wishful thinking y para lavar conciencias. Hay que escapar de ello. No tenemos tiempo, como decía el profesor y también decís vosotros desde vuestro trabajo, que me parece también excelente, ¿no? En ese punto creo que es donde estamos. Fíjate, hace unos años hablábamos con un economista sobre nuestro trabajo y entonces decía que no es rentable la seguridad social, ¿no? Sí, sí. Económicamente no, financieramente no es rentable, pero económicamente sí, porque económicamente tú incluyes también el que la gente pueda curarse y trabajar, que pueda seguir produciendo, que pueda seguir funcionando la máquina, ¿no? Entonces, decía que cuando se dice que no es rentable algo económicamente, se debería decir financieramente, ¿no? Sí, sí. Yo no tengo ni idea de estos temas, pero me pareció interesante eso, ¿no? ¿Qué es rentable o qué valoramos? Pero esto tiene mucho que ver con el tema de la salud. Claro. Si conseguimos demostrar que el impacto climático al final genera gastos de salud, pues aquí ya tienes una variable económica y puedes hablar en ese lenguaje que dices. Eso es. Bien, tenemos mucho material para pensar. Nos quedan 15 minutos de sesión y nos gustaría poder abrir la palabra al público para quien quiera pudiera hacer preguntas a los ponentes. Tenemos a 2 personas repartiendo micros. Creo que ahí tenemos y aquí tenemos a otra segunda. Bueno, muchas gracias, súper interesante. Me ha encantado esto del plan de los vacíos. Bueno, después hablo contigo porque... ¡buah! Pero, a ver, habéis hablado del urbanismo, pero sin hablar de las vivencias de las personas, ¿vale? Ejemplo, voy a sacar un melón incómodo, muy incómodo, en Barcelona, ¿vale? Que es el supuesto aeropuerto, ampliación del aeropuerto de Barcelona, ¿vale? Que esto, ¿vale? De hacerse, que espero que no, porque espero que entiendan que hay unas sentencias en Londres, Heathrow, en París, ¿vale? Que intentaron hacer ampliaciones y por cuestiones climáticas, ¿vale? Los jueces dijeron aquí no se hace, punto pelota, por cuestiones de orden climático, ¿vale? Y eso también es urbanismo, porque yo que vivo en el centro de Barcelona, ¿vale? Y que estoy rodeada de turistas como una especie más, ¿vale? Claro, yo esto lo vivo cada día. Y de verdad que es que, bueno, yo porque no tengo tiempo, pero para hacer novelas, ¿vale? De lo que te encuentras, ¿vale? Te encuentras también que en mi comunidad, por ejemplo, la mayoría de los propietarios no son locales y les importa muy poco la cultura local, ¿vale? Por más que sean súper educados, ¿eh? Yo me llevo muy bien con ellos y tal y cual. Entonces, ¿qué sucede? Que luego, cuando tú quieres hablar con los agentes locales, ¿vale? Ahora mismo la población se ha envejecido a la hora de hablar con ellos y además, lo siento mucho, pero aquí el poder privado en la planificación urbanística, yo no sé en Venecia, pero aquí en Barcelona es brutal. O sea, brutal quiere decir que se menosprecia a los vecinos, ¿vale? Y lo puedo decir con toda la tranquilidad del mundo porque es que vivo en el centro de Barcelona de toda la vida. Y he vivido todas las transformaciones y lo que me queda por vivir, ¿vale?
Y luego, finalmente, hablando del contrato social, hay un temazo que yo creo que también es súper incómodo, ¿vale? que hay que sacar y que creo que tenemos un instrumento que no se habla de él y que Itziar González, que creo que es una persona que todos deberíamos reconocerle el trabajo que ha hecho y lo que se le ha jugado, ¿vale? Que es el Observatorio de la Corrupción. Porque todos sabemos que en corrupción, que en urbanismo, el tema de las corrupciones están muy, muy presentes. No hablo de ustedes, ni mucho menos. pero me refiero que es algo que, hombre, que se sabe, ¿no? Entonces, igual, este contrato social, empezando por la transparencia y un sentido justo a través de un observatorio de la corrupción, donde haya unos indicadores de sostenibilidad que, oye, están muy trabajados, como usted dice. Es que al final no nos vamos a inventar la rueda ahora, ¿eh? Por mucho que le llamamos inteligentes, resilientes, no sé qué. O sea, os puedo decir otro nombre que ahora va a venir muy de moda, porque yo lo veo, o sea, yo soy una vidente, mira, fíjate tú, ¿vale? Que viene de un biólogo francés que se llama Olivier Hamon y que habla de la robustez, ¿vale? Y ya verás que ahora esto será, bueno, estamos en la regeneración, nos falta ciudades regenerativas y tal, pero al final los indicadores son los mismos. O sea, bajemos un poco, ¿no? Y nada, y después, junto con la formación, yo creo que lo que nos falta es mucha imaginación. Que esto, lo digital, hace mucho daño. Y digitalizarlo todo y entender lo digital como inteligente es muy poco inteligente, porque todos sabemos de dónde vienen las materias críticas con las que se hacen todo lo digital, ¿no? Pues, y la minería urbana no está muy desarrollada aún. Así que, bueno, ahí lo dejo. Entonces, un poco para resumir, básicamente hablamos de tema de vivencias, de tener en cuenta la vivencia de las personas en la planificación urbana, el uso de indicadores y la formación versus la imaginación. Yo igual, es que veo que hay muchas manos, como te queda poco Hay tiempo, muchas igual manos, valdría vale, la yo había pena, visto una, ¿no? vale. Podemos pues, recoger dos o tres. Yo había visto una Hay y una otra por aquí. por allá, creo. Vale, pues vamos a recolectar las preguntas, que sean breves y las intentamos contestar todas. Sí, perdón. Hola, sí, es que me he sentido interpelada porque habéis hablado de que las vecinas somos parte de la solución, que podemos hacer diagnosis de proximidad y que debemos colaborar todos los agentes. Quería resumir, me va a ser difícil, pero lo voy a intentar, una propuesta vecinal que tenemos contra la construcción de un edificio brutalista en el centro de la ciudad, en el mal llamado solar dels Antics Jutjats. Es el solar histórico, hemos documentado más de 2000 años de historia. Un espacio que ha sufrido muchas expoliaciones, desde la expoliación borbónica, con el arrasamiento de toda la explanada defensiva para atacar la ciudad, el bombardeo por la aviación fascista italiana del Palau de Bellas Arts por su significado cultural, y ahora, siguiendo un decreto franquista de 1957 que dijo que ese espacio debía ser siempre de uso judicial, está aprobado con más de 100 millones de euros la construcción de un edificio terrible, que es la audiencia provincial, que podría ir en cualquier otro lugar de la provincia. Nunca tendremos un solar como este en el centro. Nosotros tenemos un diagnóstico y tenemos un proyecto. Queremos restituir el Passeig de l'Esplanada, el primer jardín público de la ciudad, construido en 1802, 600 metros de largo, 52 de ancho, 813 árboles. Queremos que sea un refugio climático y que también sea un libro de historia, que explique hasta 8 episodios, incluida una necrópolis del siglo IX y X, en ese lugar. No queremos una nueva expoliación, queremos un refugio climático, queremos vivir, no queremos más cemento, no queremos construir. ¿Cómo pedimos colaboración? Porque la Administración ya lo ha dicho, ya ha aprobado, ya ha puesto el cartel, ya no sabemos qué hacer. Gracias. Y había una tercera mano más levantada. Hola, buenas tardes. Gracias por la charla, que está increíble. Y en verdad son dos temas que me gustaría
poner en reflexión de ustedes en especial. Bueno, primero, claro, cuando hablamos mucho en ciudades resilientes o innovadoras, hablamos de tecnología. La tecnología, como dijo una compañera aquí, a lo mejor no provoca impactos en una ciudad, quizá ni tanto en Europa, como puede provocar de dónde viene el minerio, que la minería y la mineración se hace donde está el minerio. Explotar este tipo de commodity sale muy caro a la naturaleza, en especial. Yo vengo de Brasil, donde vivimos una pequeña crisis post-Bolsonaro, de todas las capas posibles, pero también ambiental. Y bueno, la innovación no está en la tecnología, incluso no en las ciudades. Y me gustaría saber, claro, yo vine a España, a Barcelona, a aprender, pero cada vez más me parece que nosotros, incluso en Brasil, no aprendemos con los pueblos originarios. No es decir, vamos a vivir como indígenas, no. Es mirar la tecnología humana que pueblos han desarrollado porque se sienten parte de la naturaleza y no están fuera de la naturaleza para generar soluciones para seguir viviendo. O sea, cambiar un poco este paradigma de mirada hacia nuestro sistema. Y claro, vivimos en urbano, en la urbe, y nuestra naturaleza es esta urbe, pero ella nos cuesta también a la vida. Nos atropella, nos estresa, nos hace vivir una manera de consumo que nos impacta desde seres, desde ciudadanos y en especial a las mujeres. Las ciudades son muy violentas a las mujeres y el cambio climático va a dañar mucho más a mujeres do que a hombres, a núcleos familiares femeninos y más ainda indígenas, negras, latinoamericanas y otras, ¿no? Son a punta más frágil. No veo en las políticas de ciudades resilientes puntos de atención a esto. Y bueno, por fin hay algo que me llama atención, es que, bueno, en Brasil vemos esto, hay políticas públicas que no son políticas públicas. Cambia el gobierno y cambia la política, por lo tanto no están ahí. Y el ambiente, el clima, las soluciones urbanas para una vida de mejor calidad, me parece que están afectadas por eso. ¿Qué solución, qué dispositivos podemos desarrollar en ámbito político, público, para que esto sea como una regla? ¿Cómo se cuidan bancos? ¿Cómo se debate? Por ejemplo, ahora la fusión de un banco en España, que desde que llego todos los días escucho eso y no escucho de cómo vamos a defender algunos temas. Mira, vengo de una tierra muy caliente y nunca pasé tan mal en el verano como aquí. Vale, gracias. No sé si había alguna mano más levantada. Vale. Después un resumen. Súper corto, porque nos quedan 4 minutos. Aquí. Buenas tardes. Muy rápido. 3 puntos. 1. El impacto de la fiscalidad y la correlación con todo lo que es tanto de medidas de mitigación como de adaptación de esto. Es un tema que se ha tratado poco y que yo entiendo que es clave. Segundo, en cuanto a lo que es la información y el mensaje, la correlación entre información e intereses del sector privado lo doy por supuesto, pero es que también del público. Un ejemplo tonto, la ZB de Barcelona y todo esto, la gran montaje para el cambio climático cuando tiene un impacto absolutamente mínimo. Para la salud no, para la salud sí que tiene un impacto importante, pero no vamos a decir que es un tema de salud porque no podemos decir que estamos generando problemas de salud a los ciudadanos. Y por último, yo creo que la importancia de separar, y en esto los actores que estáis implicados, yo creo que también hay una parte de responsabilidad, lo ideológico de lo científico. Vale, lo dejamos aquí. Y aquí lo dejamos. Muchas gracias. Vale, nos quedan 2 minutos. Entonces, vamos a hacer algo muy rápido, ¿vale? Han salido temas como incorporar las vivencias de las personas en la planificación urbana, el uso de indicadores, formación versus imaginación, luego incorporar la visión, bueno, tenemos el tema de la construcción de edificios versus tener espacios verdes en el barrio
Y luego incorpora la visión sistémica de la naturaleza. Vamos a agruparlo un poquito también con la parte de espacios verdes. Tener en cuenta grupos vulnerables, impacto fiscal, información y separar ideología de política, ¿era al final? Sí, sí. No, ideología. Eso, perdón, ideología de la visión técnica. No sé si sois capaces quizás de resumir. Cada uno quizás vamos a decir que transmitáis una idea clave que pueda englobar algunos de estos temas. Bueno, empiezo yo si queréis. Venga, a ver. Intento ser breve y así los compañeros van pensando qué van a decir. Y luego quedan 10 segundos. Lo primero que Un quiero minuto cada uno. decir es dar las gracias porque me han parecido intervenciones muy pertinentes y demuestran la oportunidad Totalmente. de este debate, que no se nos acaba, ya veis, ¿no? Se van multiplicando los temas y es verdad que hemos dejado muchas cuestiones. Intentamos cuando en este tipo de situaciones ser efectivos, que se entienda lo que dices y obviamente tienes que seleccionar puntos de interés, se quedan otros fuera. A mí me ha parecido muy interesante todo lo que habéis dicho. Después, decir que van a haber otros debates en esta línea, en esta casa, en este programa, más sobre el tema de las soluciones. Por tanto, un poco de paciencia porque vamos a seguir hablando y vamos a tener más tiempo. Y para no eludir las preguntas, a mí me ha parecido muy interesante el ejemplo del aeropuerto de Prat, porque lo que nos viene a decir es cómo esa falta de contrato social y de políticas en el largo plazo hace que aparezcan oportunidades que puedan ponerse de manera real a partir de sectores de la sociedad, en este caso sectores políticos y económicos, como una alternativa para el territorio. Eso pasa por todo lo que aquí hemos dicho que no hacemos. Sobre las cuestiones que tienen que ver me ha parecido interesante la idea de cuáles son los agentes locales, si la ciudad ha cambiado tanto, es algo que es interesante. Sobre los proyectos de cambio en la ciudad, no olvidemos que la ciudad es siempre un lugar de conflicto. Y por tanto, aquí hay que buscar aliados, como usted decía antes. No conozco el proyecto concreto, pero desgraciadamente hay muchos proyectos en curso en Barcelona y muchas otras ciudades que quizás no tienen en cuenta esta visión global y sobre todo una lectura activa del patrimonio, que es lo que me ha parecido que ustedes reclaman, ¿no? Y las tres cuestiones que se planteaban por aquí, empezando por la fiscalidad y por la separación entre ciencia, que es juicio, e ideología, que es opinión, me parece también absolutamente pertinente y también nos hace falta. Por tanto, yo simplemente, no tenemos tampoco tiempo para más, pero me parece que lo más elegante es agradeceros esas cuestiones porque creo que complementan muy bien lo que hemos intentado decir. Sí, bueno, perdona. No, Dale. es igual. Beatriz, tú misma. No, yo lo mismo, agradecer. La verdad es que todos los comentarios me han parecido muy interesantes y muy reflexivos y que dan lugar a más reflexión. Pero si tengo que quedarme con uno en concreto, porque creo que nos toca más a fondo en lo que trabajamos, es lo que comentabas del vacío que necesita ser consolidado, ¿no? O que se demanda que sea consolidado. Y yo lo que puedo decirte en ese sentido es que es curioso como cada ciudad donde vamos, donde trabajamos, donde damos una charla, hay unas demandas similares. O sea, hay un latido común, y como una fuerza, un sentimiento de fuerza que yo creo que además es que hay que apoyar, de una red de ciudadanos que demandan otro tipo de intervenciones en la ciudad, ¿no? Que a veces no pasan por construir, sino por consolidar ciertos vacíos o ciertas soluciones urbanas que no son las que a priori dan unos beneficios financieros o dan, ¿no? Entonces, solo hacer hincapié como en esta fortaleza que yo creo que existe y que bien guiada técnicamente tiene que llegar a resultados, o sea, es a lo que aspiramos, ¿no? A que llegue a resultados patentes. Francesco. Yo creo que dos cosas son fundamentales. La primera es la involucración en todas las políticas públicas y también en relación con los privados, como hemos comentado antes, de las acciones de contraste al cambio climático. Y al mismo tiempo pensando que hay también el riesgo de inequalidad de la ciudad, porque la solución de contraste al cambio climático no tiene que ser nueva
nuevos elementos que crean nuevas inequalidades entre la misma ciudad. Esto es un tema muy importante que se conecta al tema de la fiscalidad local, que tiene a la solución de contraste al cambio climático tiene que ser difundida y accesible a todos. Si no, vamos a hacer la plaza climática, la plaza contra la lluvia, pero no llegamos a soluciones estructurales que puedes físicamente cambiar nuestras ciudades desde un lado por el contraste al cambio climático, a la isla de calor urbanas, a los impactos de la lluvia extrema, por ejemplo, pero tiene que ser difundido como soluciones accesibles a todos los habitantes. Si no, el riesgo es que la solución de cambio climático y la adaptación van a crear nuevas inequalidades, que no es el final que tenemos a mente. Muy bien, pues nos hemos pasado unos 5 minutos, los 5 minutos de cortesía, que también son los 5 minutos de retraso con los que hemos empezado, así que esperemos que nos disculpéis. Pero nada más agradecer sobre todo a los ponentes por todo ese conocimiento que han compartido con nosotros. Agradecer al público por estar aquí, por hacer unas preguntas tan candentes. La verdad es que no sabíamos si la gente se animaría o no, pero hemos podido ver que este es un tema que realmente interesa. Así que muchísimas gracias y nada, que disfrutéis del resto de la velada.